Buenas noches, tardes, días, compañeros, profesor. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy es ya la semana 15 de nuestro trabajo de grupo. El día de hoy vamos a ver todo lo que es las hojas de cálculo, el cálculo electrónico y los procesamientos numéricos, ¿cierto? Entonces comenzamos con la exposición. ¿Qué es el cálculo electrónico? Es un conjunto de procesos que permite manipular y analizar y transformar datos numéricos mediante herramientas digitales. ¿Qué es lo que hacemos? Y vamos a ver más adelante, es lo que hacemos en Excel, por ejemplo, y en todos estos programas que tienen hojas que nos permiten hacer cálculos y cuentas. Eh, es prácticamente eso. Simplemente es cómo nosotros podemos almacenar una información, datos, ya sean numéricos o alfanuméricos. ¿Para qué? Para poder sacar estadísticas, para poder dar una mejor proyección, para sacar gráficos, para analizar estadísticas, o sea, nos sirve para muchas cosas. Eso es lo que permiten los cálculos electrónicos, ser mucho más ágil, facilitar los procesos empresariales y algunos más tesos hasta programar dentro de las hojas de cálculo. Entonces, la hoja electrónica, ¿cómo es? ¿Qué es una hoja electrónica o una hoja de cálculo? La estructura básica de una hoja electrónica es columnas, filas, celdas, fórmulas y funciones. ¿Qué son las columnas? Podemos ver, digamos, en una hoja de Excel, o la podemos hacer. Yo digo que a nosotros, pues yo en mi colegio, al principio a nosotros nos enseñaban a hacer hojas de cálculo, pero en cuaderno, o sea, hace millones de años. Y nos tocaba hacer las columnas y darle coordenadas, ¿cierto? Entonces se cogía columna A, B, C, D y con la fila uno 2 3. Entonces nos ponían a hacer muchas coordenadas. eh, Utilicen la coordenada A10. Entonces ya uno sabía que era l- el- la columna A en la fila 10, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan ya a moverse. Y cada cuadrito de esos es una celda, ¿sí? Eh, digamos, eh, la hoja de cálculo está creada de una manera sistemática para que sea fácil ubicar por coordenadas. Eso es algo que nos enseñaron pues a nosotros los que hacíamos las, las tablas a mano, ¿sí? Todo era por medio de coordenadas para usted poder buscar algunas funciones, ¿sí? Ahora, ese sistema se trasladó a la parte electrónica y ya así podemos coordinar, digamos, llamar un pedido de cierta fila o de cierto producto para que nos dé un valor. Para eso se hacen las fórmulas, ¿cierto? Las fórmulas son simplemente las matemáticas que yo puedo coger este dividido este me debe dar tal valor, ¿cierto? Y cojo una fila, digamos A2 dividido C3 me tiene que dar tal valor. Eso es lo que busca, digamos, las fórmulas. Y las funciones ya son preestablecidas, son fórmulas que ya están preestablecidas dentro del programa para facilitar los procesos y que la persona no se tenga que ir a buscar. Por ejemplo, la de sumatoria, que coge todo un rango y simplemente lo suma y ya te facilita la vida. Ventajas de una hoja electrónica. Bueno, la primera, la rapidez de los procesos. Obviamente no es lo mismo tú llenar a mano un proceso que hacerlo en una hoja digital porque te permite, digamos, te permite dividir por datos, te permite dividir por mayores o menores, te permite hacer filtros, te permite hacer un poco de cosas que manualmente no daría. Manualmente te tocaría coger la fila y separar cada uno de los datos para ponerlos en otro cuaderno, digamos que digamos, las deudas son estas y las entradas son estas, pero las ventas hacen parte de todo, ¿cierto? Es como eso.
Aquí puedes definir ventas completas, deudas y puedes definir también pagos que ya te hicieron y todo en una misma hoja de Excel o de Google Docs, que ya es Google Sheet, pero bueno, en reducción del error humano. Volvemos. Entre paso y paso de cuaderno en cuaderno, ¿cuántos datos se pueden perder? ¿Cuántos errores pueden haber? Entonces también el manejo en una sola hoja de cálculo y el poder hacer filtros nos permite ser mucho más efectivos. La flexibilidad nos permite trabajar desde cualquier parte, nos permite mm, ser más estables en los datos, nos permite mm, poder hacer cambios más fácil que una cuaderno normal. Visualización de datos, lo mismo, nos permite ver en tiempo real los datos, nos permite ver los cambios en tiempo real, nos permite filtrar en tiempo real. Eso es algo que es una super ventaja al lado de los que llevan cuentas en cuaderno, por decirlo así. Y la automatización que hace parte de esa facilitación, que todo al estar automatizado ya todo está, digamos, yo solamente es poner datos y ya me puede estar sumando, ya me puede estar dividiendo, ya me puede estar diciendo cuánto es la nómina, yo solo con ir almacenando datos, ¿cierto? Entonces es un proceso sumamente rápido y sumamente efectivo. Integración con otros sistemas. Mm, Las hojas de cálculo se pueden integrar con, digamos, con sistemas digitales como son Google Docs. Se puede también con procesadores de texto como Word, ¿cierto? Se usan en programación también. Entonces son varios procesos que se pueden integrar y que hacen de un sistema algo mucho más fácil. Ejemplos reales de uso de una hoja de cálculo, o de las hojas electrónicas. Bueno, bancos y entidades a nosotros nos almacenan en una hoja de datos. ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los egresos? Tanto personales como ellos mismos en sus cuentas internas tienen que tener hojas de cálculo para poder hacer todos estos procesos financieros exactamente, que ahora la IA pues ha facilitado más, pero la IA simplemente está cogiendo esas hojas de cálculo y aprovechándolas. Entonces no es que haya cambiado, sino que se va transformando a medida que va avanzando la tecnología. Empresas como Netflix y todo eso para llevar sus cuentas también, para llevar las bases de datos, para permitirnos ver qué películas son las más taquilleras, todo eso se lee en hojas de cálculo y en procesadores de datos. Y en los negocios locales, todos los negocios ahora ya prácticamente que es indispensable que lleven un Excel, que lleven unas cuentas, que sepan cuánto entra, cuánto sale, cuánto es las pérdidas, cuánto son las ganancias. Eh, no sé, estadísticamente también nos permite ver y analizar muchos datos. Entonces es indispensable ya manejo de hojas de datos por todo, o sea, por la agilidad, por el error, por la sistematización, por todo. Instituciones educativas pues también nos manejan eh, notas, todas las notas aparecen en este tipo de sistema, manejan datos de profesores, nosotros como alumnos planteamos también progresos y problemas y cosas que nos sirven con estas mismas, digamos, con este mismo proceso estudiantil que estamos haciendo. Profesionales independientes, pasa lo mismo que con las pequeñas y medianas empresas. Nosotros tenemos cuentas individuales, nosotros también somos, al ser independientes, tenemos que tener un control real de costos y gastos. Tenemos que aprender a hacer condicionales, a saber si pasa esto, cómo puedo desarrollar esto, ¿cierto? Y eso es muy importante. Bueno, procesamiento numérico y concepto de aplicaciones.
El procesamiento numérico se refiere a la transformación, análisis y manipulación de datos numéricos utilizando herramientas digitales. Eso es como en sí una especie de resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? ¿Qué es el procesamiento numérico? Simplemente empezar ya a adaptar toda la información a números. ¿Para qué? Para desarrollar un análisis, para tomar decisiones, o sea, para utilizar la información en, en una utilidad, ya sea para una empresa, ya sea para un estudio, ya sea para algo, ¿cierto? Entonces, en un procesamiento básico, ¿qué se busca hacer? Sumar, ¿cierto? Simplemente se automatizan los rasgos, que cada vez que vaya entrando me vaya sacando la cuenta del día, por ejemplo, ¿cierto? Cálculo de promedio, si necesito saber cuánto es mi nota, por decirlo así, entonces poder sumar entre todas las notas de cada uno de los parciales y darme, ve, estoy cerca al promedio o me hace falta tanto para el promedio, ¿cierto? Es una forma, ¿cierto? Búsqueda de valores máximos y mínimos cuando tenemos una lista de precios muy larga y tenemos que saber cuánto fue la entrada mínima del mes. Se puede buscar. Estas son aplicaciones muy básicas en una tabla de cálculo. Procesamiento intermedio. Ya aquí nos vamos ya a la parte estadística de vestir y mediana es desviación estándar y la desviación mediana simplemente los que saben un poquito de estadística es coger la desviación, o sea, saber cuánto de la media se mueve el promedio, ¿cierto? Eh, ¿Cómo les puedo yo explicar las desviaciones medianas? Bueno, no me quiero como salir del tema, pero las desviaciones nos permiten saber qué tanto se cumple la regla en una estadística, ¿sí? Qué tanto se cumple y hasta dónde nos podemos desviar que se cumpla la estadística, porque hasta cierto punto ya deja de ser viable. Es como algo así, tanto la desviación estándar como la mediana, teniendo en cuenta que la mediana es más específica, ¿cierto? Y la estándar cubre como rasgos más externos. Condicionales. mm, Como dice ahí, sí, es un condicional. Es si pasa esto, ocurre esto. Eso también es fácil de usar en hojas de cálculo y es una herramienta súper, súper, súper ágil. Es más, se usa en programación. En programación se usan casi que en cualquiera de, de los datos programados, los condicionales. Si se cumple este valor, entonces da este otro. O si el valor llega a tal punto, se apaga la máquina, por decirlo así. Eso lo vimos hace algún tiempo en otras exposiciones. Contar sí. Esto es contar valores según ciertos criterios. O sea, si el valor llega a este número empezará a sumar a partir de ahí, ¿cierto? Eso es un valor condicional, pero con contar es que a partir de esa razón se empieza, más o menos eso. Procesamientos avanzados ya es crear proyecciones financieras, que eso ya es, se logra haciendo varias gráficas, haciendo procesos estadísticos, empezando a tomar digamos, de varias hojas, datos para poder filtrar, ¿cierto? Análisis de tendencia mediante regiones, de regresiones. ¿Esto qué quiere decir? Eso es mirar las medias, mirar cómo va la tendencia, mirar hacia dónde va cierto panorama, ¿cierto? Eso ya hace parte de una programación, para eso necesitamos ya lo que son ya meternos directamente a los datos del programa para hacer modificaciones, las macros que llaman, que es para ya empezar a hacer más que utilizarla como un programa de hoja de cálculo, yo diría que es más ya un programa para programar, por decirlo así. Automatizar informes, que todos los informes que si se cambia algo, cambie en todo el informe.
Esto es muy bueno para llevar la contabilidad empresarial, por ejemplo, para mirar un estado de ganancia en pérdida. Es importantísimo. Y el manejo de base de datos, los bancos, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, cómo manejan las bases de datos así, quiénes son los mejores clientes, quiénes son los clientes deudores, a quién le pueden ofrecer un préstamo porque tiene liquidez, ¿cierto? Todo eso lo sacan de todas estas bases de datos. Bueno, las funciones más utilizadas, vamos a ir como cerrando y vamos a ir redundando un poquito, pero las funciones más utilizadas son las funciones matemáticas, que son suma, el promedio ponderado y más y menos, ¿cierto? O sea, es simplemente sacar el promedio, la suma y valores mayores que o menores que. Funciones estadísticas, muy importante, que ya las habíamos visto, el desves, contar y mediana, que es las desviaciones en la parte de estadística. Funciones lógicas, bueno, aquí vamos a ampliar un poquito más, que son los condicionales, sí, y, o no. Bueno, el sí ya lo vimos ahorita, y es incluir, ¿cierto? Entonces, inclúyeme este y este, es como para esto, o es exclusión, este o este. Es como, si tomas este, no vas a tomar este. Si este, si este vale tanto, tomas este valor. Y si vale menos, tomas este, ¿cierto? Y el no también es un condicional, ¿cierto? Es, si llegas a este punto, no haces esto. Es como más o menos así que se usaría. Funciones financieras. Valor final, valor actual, la tasa y número de periodos. Eh, Esto es para medir préstamos. El valor final es digamos, se utiliza mucho en matemática financiera para saber yo un préstamo que tomo hoy al final de los periodos, cuánto pagué. Eso es un valor final. El valor actual es, si a mí me dan un valor final, digamos, a mí me toca pagar 10 millones al final del préstamo, cuánto realmente me prestaron, por decirlo así. La tasa es, no sé si han escuchado, yo creo que todos hemos escuchado, cuando a uno le hacen un préstamo, que está la tasa al 1.5 o al 18% anual, ¿cierto? Efectivo anual. Y así, el número de periodos es lo que pasa cuando pasan las tarjetas. Me pone las tarjetas a 10 meses, a 3 meses, esos son los periodos, ¿cierto? Entonces, para eso sirve, son más que todo para operaciones financieras. Aplicaciones del cálculo electrónico en la vida real. Bueno, sencillo en las empresas, planeación presupuestal y gastos, análisis de venta, gestión de inventarios, pagos de nómina, liquidación, horas extras y proyecciones financieras, que es más o menos lo que ya habíamos visto. En el sector educativo, registro de calificaciones, control de asistencia, organización de horarios, análisis de rendimiento académico. En la vida cotidiana, control de finanzas personales, presupuestos familiares, ahorro de inversiones, comparación de precios y muchas más. O sea, como digo, no necesariamente tienen que ser financieros como lo que nos muestra acá. En, en procesos familiares simplemente podemos trabajar también con las personas que quieran tomar alguna decisión sobre hacer algo o separar los días de la semana, qué vas a hacer un horario, hacer muchas cosas. Para todo eso serviría. En el gobierno y entidades públicas, bueno, análisis estadísticos, gestión de presupuestos y seguimiento de proyectos, que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Bueno, hasta aquí creo que la exposición. eh, bueno, las hojas de cálculo son una herramienta que es indispensable ahora para todos. eh,
Espero que mi explicación y mi profundización les haya servido de algo y estamos viéndonos en la semana 16 ya, que sería la próxima. Eh, no siendo más, muchas gracias compañeros y espero que todo esté muy bien. Hasta luego.